Es noticia el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y su pronunciamiento frente a la situación que vive actualmente Venezuela, además de la participación del país suramericano en la Organización de Estados Americanos. Para el mandatario, la solución está en las urnas, sin embargo, evitó solicitar elecciones anticipadas. Recordemos que esta semana el secretario general, Luis Almagro, presentó un informe en el que solicita nuevamente la activación de la Carta Democrática en Venezuela. No creo que tengamos que especular qué va a pasar en las nuevas elecciones. Tenemos que ser muy cuidadosos porque no quiero que la OEA se vacíe de sus posibilidades de tener un impacto positivo en la crisis nacional. Así que creo que es mejor recomendar medidas específicas en este punto, sin permitir que los mecanismos en marcha, formales e informales, se desarrollen y tengan un impacto. Costa Rica ha hecho más de 20 declaraciones respecto de la situación en Venezuela. Queremos que haya elecciones que sean libres y justas en Venezuela. Creemos que la solución es una solución que tiene que ser electoral, no es una solución que pase por otros niveles. Apoyamos los esfuerzos de negociación que se han realizado desde diferentes lugares, así es que creemos que no debemos de adelantar temas hasta tanto no tengamos los suficientes elementos como para resolver si una elección ha sido o no ha sido justamente desarrollada. Nos acompaña a esta hora Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Bienvenida, expresidenta. Muchas gracias, un gusto. Primero, comenzar preguntándole la reacción del presidente de Costa Rica, que dice que la salida a la situación en este momento en Venezuela es la vía electoral. Pues claro, una vía electoral por la cual han venido clamando los mismos venezolanos desde hace ya más de un año. Les recuerdo que una vez que la oposición ganó el control del Congreso, se empezó a organizar la solicitud de la realización de un referéndum revocatorio que tenía que haberse organizado el año anterior, y eso el gobierno hizo todo lo posible por evitarlo. De manera que ya no basta simplemente con decir que hay que buscar la salida electoral. De lo que se trata ahora es que sobre la base de un informe tan demoledor como lo es el informe presentado recientemente por el secretario Almagro, en donde se confirma que lo único que ha venido haciendo el régimen venezolano es ganando tiempo y negando a los venezolanos una salida por la vía institucional, hay que simplemente actuar y actuar con más drasticidad y ya no simplemente diciendo que esa es la salida ideal. Por supuesto que es la salida ideal, pero es la salida a la que se ha negado echar mano el actual régimen que gobierna Venezuela. Pero parece que el diálogo le da oxígeno al chavismo, es decir, mientras más diálogo haya y se postergue una jornada electoral, pues es como una pérdida de tiempo. ¿Acaso tiene que haber una fecha puntual ya para la realización de elecciones, o el diálogo puede ser sin ninguna fecha límite? No, ya yo creo que está más que claro de que el diálogo no puede seguir siendo un diálogo sin ningún tipo de condición, sin cronogramas, sin una valoración colectiva como la que ha venido proponiendo el secretario general de la OEA, y que en caso de no cumplirse de acuerdo a esa valoración colectiva, que solamente la OEA la puede hacer, pues entonces se empiecen a implementar medidas mucho más drásticas. Yo le confieso que yo soy una de las personas que creyó legítimamente que podía haber un diálogo hace ya muchísimos meses atrás, una vez que pasaron las elecciones en Venezuela, y que muchos decíamos, bueno, vaya, habrá que buscar un desempate a esta situación. El gobierno controla el Ejecutivo, la oposición controla el Legislativo, habrá que dialogar. Pero evidentemente las buenas intenciones de muchos sectores de la oposición han sido utilizados por el gobierno para ganar tiempo, tal y como lo plantea el reciente informe del secretario general de la OEA. Dice que usted creía en este diálogo. ¿Se siente decepcionada, frustrada ante los resultados que ha otorgado hasta este momento este diálogo? Absolutamente. Ese informe es un informe de verdad que es demoledor, es un informe serio, es un informe denso, es un informe en donde lo único que se puede confirmar ahí es que durante este tiempo, desde que se abre el diálogo, después de que la oposición gana las elecciones en el Congreso y se va al escenario del diálogo, lo único que ha pasado en Venezuela es que se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la inseguridad, se ha incrementado la represión,
ha disminuido la libertad de expresión, ha disminuido la confianza de los ciudadanos en las instituciones, de manera que no hay otra salida más que inmediatamente por parte de aquellos gobiernos que se dicen sinceramente demócratas en el hemisferio, de dar el paso hacia adelante, convocar al Consejo Permanente de la OEA, conocer el informe del secretario general y abogar porque se eche mano de los mecanismos que se prevén dentro de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted estaría a favor de abogar por la invocación de la Carta Democrática? Sin lugar a dudas. La carta ya de alguna manera había sido invocada, porque ya se había conocido el informe del secretario general en el seno del Consejo Permanente. Lo que sucede es que el Consejo también le dio un aval al diálogo y dijo, bueno, vamos a esperar, no vamos a seguir escalando acciones hasta tanto no le demos un tiempo y una oportunidad al diálogo. Al diálogo se le ha dado una oportunidad de más de un año y lo único que ha sucedido es que hoy los venezolanos están sufriendo más que hace un año y hoy se ha alejado aún más las posibilidades de una salida institucional electoral al conflicto venezolano. De manera que hay que dar un paso y ya no se valen medias tintas, ya no se vale decir sí pero no. Los gobiernos democráticos de la región tienen que tomar una posición con absoluta claridad y absolutamente apegada a los principios de la Carta Democrática. Tienen que votar 2/3 partes de los 34 Estados miembros de la OEA para que esto suceda. ¿Usted cree que Venezuela en este momento está aislado o que podría dividirse el voto para invocar la Carta Democrática? Sí, vaya, es muy difícil obviamente anticipar qué es lo que pueda suceder. Recordemos que Venezuela ha tenido en un sector de países muy cercanos a Venezuela, el grupo de países del ALBA, particularmente algunos del continente y un grupo importante de países del Caribe han tenido unos aliados muy leales. Pero hay que dar la discusión, es decir, no por el hecho de que se pueda perder una votación al Consejo Permanente, las democracias sólidas, como el caso de Costa Rica, no pueden dejar de llevar el tema, no pueden dejar de pedir una sesión, no pueden dejar de conocer el informe del secretario general Almagro. José Miguel Vivanco decía que ya le quedan muy pocos aliados en el continente a Venezuela. Perdón, no te escuché la pregunta, se cortó un poco la comunicación. Sí, José Miguel Vivanco decía que ya le quedan muy pocos aliados en el continente a Venezuela, que esta votación podría ser complicada en este sentido. Pocos aliados, sin embargo, acabamos de ver, por ejemplo, que Ecuador, a través del presidente Rafael Correa, evitó que Lilian Tintori entrara al país. Hay pocos, pero contundentes. ¿Pueden hacer esta contundencia una mayoría regional, convencer al resto de los países a pesar de las condiciones de cero democracia que el propio Luis Almagro ha denunciado a través de este informe? Yo no estoy tan segura que sean más los aliados de Venezuela hoy que los que tenía Venezuela hace 15, 10, 5 o hace un año. Yo por lo menos, como presidente o presidenta de una democracia, constatando la situación tan grave que se vive hoy, que ciertamente es muy diferente al escenario de hace 15, 10 o 5 años, yo me atrevería a plantearlo y me parece que lo que hay que hacer es probar qué es lo que están pensando muchos de los gobiernos, pero yo no aseguraría que sean hoy más los aliados de Venezuela que los que Venezuela tenía hace algún tiempo. ¿Qué decirle a la oposición ya en este proceso? Porque usted misma advertía que la situación poco a poco se va degenerando al interior del país. Hay ya una franja ya, digamos, de alerta en el sentido democrático y de seguridad para vivir al interior de Venezuela. ¿Y qué tendría que hacer la oposición ya en este momento? Bueno, hablando con toda franqueza, y creo que tengo toda la autoridad moral para hacerlo, porque fui parte del grupo de expresidentes que fue a acompañar a un sector de la oposición venezolana durante las elecciones legislativas de finales del año 2015, yo creo que ha habido algunas posiciones un tanto erráticas al interior de la oposición venezolana. No queda muy claro
que se haya trabajado con consistencia, con solidez, y eso es fundamental. Me parece que ahí hay una tarea al interior de la oposición para definir cuáles son los escenarios que siguen de manera muy consistente, sin ningún tipo de división entre ellos, y por sobre todo, entender que no pueden seguir haciéndole el juego al régimen. Algo que tienen de diferente el informe del secretario general Almagro con respecto al informe de hace algún tiempo, es que en esta ocasión el secretario Almagro de alguna manera también responsabiliza a la oposición por resguardar las condiciones del pueblo venezolano en los temas sociales y de seguridad. Ya no solamente habla de las responsabilidades del Poder Ejecutivo. De manera que aquí lo único que el régimen de verdad ha hecho no es solamente ganar tiempo para evitar mecanismos electorales que busquen la sustitución del poder, sino que también ha sido muy eficaz en embarrar a la oposición en los líos y en las circunstancias tan extremas que está viviendo Venezuela. La oposición se equivocó en ese momento cuando se dividió frente a alargar el periodo de diálogo, porque había una fracción que pedía puntos puntuales respecto a, por ejemplo, la liberación de presos políticos, la apertura de un canal humanitario, y otros miembros de esa oposición permanecieron en el diálogo, le dieron oxígeno al chavismo. ¿Fue un error? Así es, yo creo que sí. Yo creo que ha sido un error, básicamente el hecho de no tener claridad intelectual, de no tener consistencia política para poder definir cuál es la posición de ellos ante el diálogo. Se sabe, y eso es muy lamentable, porque si hay algo que es importante en un diálogo es la transparencia, y se sabe que algunos dicen que no, pero que en privado lo hacen. Estas cosas no pueden suceder. El pueblo venezolano hoy está tan desencantado del gobierno como de algunos de los sectores de oposición, y por eso es que ya no pueden seguir al interior de Venezuela la oposición con la responsabilidad que recibieron por el mandato popular en las últimas elecciones. No pueden seguir en esta actitud tan errática que han mostrado en los últimos años, en los últimos meses. Finalmente, es un riesgo que enfrenta esta transición democrática, este restablecimiento de las instituciones, de la independencia incluso de los diferentes órganos de gobierno, el hecho de que la oposición esté tan fragmentada porque no le hacen frente al chavismo y todas las denuncias que están de alguna manera cosechándose a través de diferentes informes, como en este caso el de la OEA. Sí, de nuevo insisto, una precondición fundamental para poder, obviamente, tener éxito en la gestión internacional, para que una actitud tan valiente como la que ha tenido el secretario general pueda prosperar, es que la oposición tenga una posición unívoca en estos temas. En la medida en que eso no se dé, pues es mucho más difícil. Uno de verdad que le da una gran angustia cuando algunos amigos venezolanos, y cuando digo amigos lo digo en un tono obviamente pues de entender como amigos todos aquellos que están abogando por la causa, pero desde las redes sociales a veces le dicen a uno, pero bueno, tienen que hacer algo más, la comunidad internacional tiene que apoyarnos más, han dejado de hacer. Pero vaya, es que la presión internacional y la acción de los organismos internacionales nunca va a poder sustituir la posición de los propios venezolanos al interior de Venezuela. Y de nuevo, si algunos de los líderes de oposición siguen teniendo esta visión tan errática de qué hacer frente a un régimen que cada vez agrava las circunstancias de los venezolanos, pues muy difícilmente una acción internacional, por más sensata, por más convincente, por más honesta y seria que sea, como la del secretario general, va a poder prosperar. ¿Quiénes son estos líderes que se equivocaron de la oposición? ¿Perdón? ¿Quiénes son estos líderes de la oposición que se equivocaron? No, yo prefiero aquí no puntualizar. A mí me parece
que cuando hablamos de estas cosas cada quien entiende de lo que estamos hablando. Me parece que mi mensaje es un mensaje bien intencionado, de verdad que bien intencionado, porque vamos a seguir, obviamente, levantando la bandera en favor de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad en Venezuela, pero necesitamos mensajes también desde el interior de Venezuela, muchos más claros en ese sentido. Yo creo que cada quien sabe lo que está haciendo. Hay gente valientísima, hay mujeres, hay hombres valientes en Venezuela que no han bajado la guardia, pero no son todos. No son todos y es un momento de verdad de grandes decisiones. El informe del secretario general es una lectura obligatoria para todos los demócratas de nuestra región. Agradecemos a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, por estar con nosotros en la tarde. Pásela muy bien, expresidenta. Gracias, hasta luego. Hasta luego.